Nos detenemos ahora en un gran cuadro, y digo gran cuadro en todos sus sentidos, por el tamaño, por el formato, pero sobre todo por la calidad estética que tiene. Estamos hablando del Valle de México visto desde el Cerro de Santa Isabel. El Cerro de Santa Isabel está al norte del Distrito Federal, en lo que es los aledaños de la Villa de Guadalupe. Esos lugares le acomodaron mucho a la vista de Velasco para tomar esas grandes perspectivas hacia donde quiera que se volteara. Y resulta curioso que siendo alumno del maestro Landesio, cuando fue maestro Landesio director del área de paisaje, él introdujo la cátedra de paisaje en la Academia de San Carlos. Velasco fue su discípulo más aventajado y el maestro Landesio lo admiró desde un principio y ambos entablaron, además de admiración mutua, una gran amistad, más allá de la residencia de Landesio en la Ciudad de México, cuando por razones políticas tuvo que dejar el país y siguieron siendo amigos a la distancia. Digo esto porque cuando se retira el maestro Landesio de la carrera, de la academia, pues lo lógico era que le diera la cátedra más merecidamente imposible, pues a José María Velasco. Sin embargo, por razones políticas, se la dan al colega de Velasco, Salvador Murillo. En ese momento Velasco olvida que está en el DF y se asienta en todos sentidos en el Tepeyac, ahí en Guadalupe Hidalgo, o sea, al norte de la ciudad, desde donde están estos cerros, como por ejemplo el de Isabel, pero hay otros cerros desde los cuales él hace unos valles extraordinarios. Y curiosamente puede uno preguntarse que si se hubiese quedado con la cátedra, hubiese que estar al frente de un grupo de estudiantes y no hubiera tenido esa oportunidad como la tuvo en esa residencia de algunos menos de 2 años, porque luego sí le dieron la cátedra, de vivir a plenitud esa observación del paisaje. Y aquí sí es interesante porque cuando uno ve los paisajes de Velasco, no puede uno imaginar cómo antes no hacían paisajes. Ya habíamos visto que la introducción de los paisajes de los artistas viajeros como Rugenda, Egerton, en fin, otros, introdujeron cada quien su manera, su estilo. Y claro, como Rugendas, ese plus, ese atributo, ese valor agregado al paisaje de entender cada objeto que miraba desde un animismo, desde una fisonomía del paisaje. Bueno, pues en el caso de José María Velasco, hace todavía algo más. Además de ver particularidades en los componentes de una roca o en las superficies distintas en colorido y en textura del follaje, por ejemplo, en las nubes que flotan, en la luz que traspasa las nubes o que da brillo al agua, pues eso va acuñando, eso lo advierte Velasco, lo lleva a sus cuadros y va acuñando un lenguaje pictórico único que lo distingue, y podemos estar ciertos en afirmar que el siglo XIX del arte mexicano se llena con la figura de José María Velasco, sobre todo en los términos del paisaje. Podríamos agregar que sería Cordero, pero como académico, en el retrato. Ya lo hablaremos en otra ocasión. Pero en este cuadro se puede apreciar el Cerro Gordo, el Tepeyac, la Villa de Guadalupe, la Serranía del Ajusco, el lago de Texcoco, los volcanes, el celaje a la derecha, que presenta nubarrones que parece que dejan caer algo de lluvia. Justino Fernández opina que la complicada estructura de esta composición
es magistral. No es la única composición del Valle de México. José María Velasco hace muchos valles de México, algunos de ellos irrepetibles y otros parecen semejantes, pero cada uno tiene su particularidad. Cerca de 10, en una época hizo 8 valles de México y bueno, interesantes todos ellos porque hay refinamiento en sus trazos. Como dice Justino Fernández, su composición es magistral. En este caso estamos viendo que la línea del horizonte marca la sección áurea en ese sentido, pero también hay ejes verticales como la intersección en el punto donde, por ejemplo, vemos que la luz del poniente marca toda su luz en los primeros términos, haciendo contrastes de luces y sombras. Esas luces y sombras le dan cuerpo, le dan rigidez, le dan textura a las rocas. Y sobre todo, la dimensión, lograr el tamaño de estos elementos de la composición. En este caso, sabemos que el maestro José María Velasco no tenía predilección por agregar figuras a su paisaje. Para él tenían que ser sumamente indispensables la figura humana en el paisaje. En esta ocasión vemos a una mujer caminando de abajo hacia arriba y con 2 niños, uno en los brazos y el otro de la mano. También los acompaña un perro. Este sentido de incluir en este caso la figura humana de una mujer caminando, pues es darle una identidad al paisaje. No es la primera y única vez que lo hace. Hay otro paisaje que lo tiene el Museo Nacional de Arte, que se ha considerado una alegoría completa de todo un homenaje a la patria, a México, porque se ve el águila, se ve una serpiente, etc. Hay varios elementos que configuran, pero con otro sentido, ya con un carácter simbólico. Sin embargo, en todos ellos, la perspectiva, el colorido, que ya cuando estamos viendo los paisajes y las obras de Velasco, nos damos cuenta que su paleta puede decirse que no es muy amplia, no ocupa todos los registros, lo que ocupa son todos los tonos. Entonces, si va a ocupar los ocres, los va degradando de tal manera que cobran una vida extraordinaria. Así se trata de los azules, de los grises, de los blancos, pero los lleva, que eso es lo que le ayuda a pintar la atmósfera, a pintar la lejanía. Son esa capacidad de ir degradando los tonos de un color, ya sean los ocres, ya sean los verdes, los multiverdes que usa Velasco, etc. José María Velasco más de una vez estuvo en el estado de Veracruz. En otra ocasión hemos hablado, estuvo al norte, en fin. Y bueno, de sus estancias en Orizaba, de las cuales deja el testimonio escrito de las cartas a su esposa, cuando estuvo en Orizaba, pues pinta el gran cuadro extraordinario de El Chiclatepetl, que también está en el Museo Nacional de Arte. Pero en esa época, para quienes son del rumbo de Orizaba, pues van a sentirse halagados de saber que lugares comunes para los orizabeños, como la cascada de Barrio Nuevo, la cascada de Rincón Grande o la cascada de Tuspango, están presentes en la obra pictórica de José María Velasco. Por supuesto que pinta el Valle de México, el Chiclatepetl, las visitas a Veracruz en repetidas ocasiones, etc. Y bueno, también en la Ciudad de México pinta los alrededores, no solamente de lo que sería hoy la Ciudad de México como estado, el Distrito Federal, sino también los estados aledaños, como el Estado de México, el Baño de Nezahualcóyotl, Texcoco,
o el propio estado de Tlaxcala, desde cuya perspectiva él pinta también los volcanes de una manera extraordinaria. Cuando hablamos de que vive en Guadalupe, en la delegación de Guadalupe, al norte de la ciudad, él admiraba mucho a la Virgen de Guadalupe y no quiso nunca moverse, a pesar de tener recursos para una residencia distinta. Él quiso estar en contacto con la gente del lugar, siempre. El caso, primero había nacido, tenemos que tomarlo en cuenta, 1840, y en 1859 contrae matrimonio, y unos años más tarde se instala ya definitivamente en el Cerro de Guadalupe, bueno, lo que es el Tepeyac, para que nos quede claro. Y en sus cartas a su esposa explica las sensaciones que él tiene y advierte de lo que es el paisaje veracruzano, que después, pasando los años, va a repetir, no ya como el paisaje abrupto de la naturaleza, sino también como un paisaje de progreso, cuando es el primero que incluye el ferrocarril en un paisaje maravilloso, en ese lugar extraordinario también por las cañadas de Metlac, entre Córdoba y Fortín y Orizaba, el rumbo de Orizaba, el puente de Metlac, y que también ahí van sus discípulos como Carlos Rivera, y que pintan esa misma zona, pero quien la lleva a un grado formidable de virtuosismo para captar la perspectiva de esa enorme altura de lo que es el puente de Metlac. Y ahí sería, digamos, un paisaje que quiere llevarnos a comprender el progreso del país. O sea que no es, en muchos sentidos, requeriría mucho tiempo para ir explicando cada detalle en función de los dobles y triples significados que pueden obtenerse de la pintura de José María Velasco. Habiendo nacido en 1840 en Temascalcingo, en el Estado de México, fallece en la Ciudad de México en 1912. Esta es una breve visión, digamos, comentada, pero lo más importante es ver el cuadro. Los invito a conocer el acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz en la ciudad de Orizaba, que es patrimonio artístico del Instituto Veracruzano de la Cultura.